Estamos en que tú nos hablarás, ciertamente, mencionaba mi hermana, una palabra muy dura, mi Dios, pero muy clara y necesaria también, en la que podamos nosotros reflexionar acerca de nuestras vidas, mi Dios. Así que, pues este es el tiempo que el príncipe de los pastores toma para pastorearnos a nosotros, su iglesia, su pueblo, Señor. Sea tu palabra, sea tu voz la que escuchemos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Ciertamente, si usted puso atención a la lectura, se dará cuenta que es una palabra muy confrontante. Pablo es muy claro al hablar, hermanos, con todos los bemoles, dicen los que saben de música, ¿verdad? Que lleva, pues, a hablar de este tipo de temas. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Corinto tenía una crisis muy complicada, hermanos, en una palabrita llamada santidad. De repente, hermanos, la influencia que había por ser una ciudad pues muy concurrida por muchos extranjeros, una ciudad demasiado importante. Recordemos que había mucha gente de fuera, mucho comercio debido al canal que existía o que existe allí en Corinto, precisamente para dar toda la vuelta en esa brecha, hermanos, se prestaba o se presta para que haya mucha comunicación de muchas culturas, de muchas cuestiones, hermanos, que favorecen, hermanos, una multitud de ideas en un solo lugar. Y entre todo eso, hermanos, una iglesia en la que Pablo trabajó en su segundo viaje misionero. Recordemos que Pablo es donde establece la iglesia ahí en Corinto, hermanos, y pues él tenía una razón muy grande para apelar a que la iglesia trabajara en santidad, para que la iglesia manifestara unidad, para que la iglesia cuidara su testimonio. Porque, pues recordemos que llegaron con una carta y diciéndole, Pablo, necesitamos tu ayuda, aconséjanos. Y Pablo, hermanos, escribe esta carta, pero ya avisado de las prácticas complicadas de las cuales la iglesia había mostrado tolerancia. Y esto es complicado, hermanos, porque el cristiano o es cristiano o es carnal. No existen términos medios en la vida cristiana. Este término es muy coloquial en el mundo evangélico, hermanos, es un cristiano carnal. Pero a lo largo de esta epístola, hermanos, hemos visto que eso no existe en la Biblia. No existe el cristiano carnal. O es nuestro comportamiento de carnal o es de cristiano. Pero no hay un término medio. Y entonces el problema, hermanos, es que ese tipo de pensamientos se había colado a la iglesia. Y había un pensamiento muy, no digamos liberal, hermano, muy libertino para consentir cualquier tipo de pecado. Hoy en día, hermanos, también existen muchos pensamientos. Si no le haces daño a nadie, haz lo que quieras, métete con quien quieras, hazlo como tú quieras, como se te ocurra, mientras no lastimes a nadie. Hermanos, y esos pensamientos es triste porque algunos cristianos, algunas iglesias, sí los asimilan y dicen, está bien, es correcto. Y no es así. En esta sección, hermanos, del capítulo 6, Pablo confronta por lo menos dos dichos comunes en su tiempo. Y todos estos venían de una corriente filosófica platónica, hermanos, acerca de satisfacer el cuerpo, porque ya después de la muerte es imposible. Así que esa corriente filosófica, hermanos, inundó a la iglesia al punto de creer los hermanos que no había nada malo en lo que estaban haciendo. Antes de empezar con esto, hermanos, Pablo nos dio una lista, ¿se acuerda acerca de la cuestión de los que no creen? O sea, literalmente Pablo dice los incrédulos. Y nos da una lista de pecados, hermanos, pero tremenda, a partir del versículo 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Es una pregunta. ¿No sabían eso? Como diciendo, se supone que ya lo conocen, ¿a poco no lo saben? Y comienza hablando de la injusticia, los injustos, los que no se acomodan, los que no están dentro de la justicia de Dios. Y nos da una lista, no erréis, no te creas, no te confíes, pues.
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto, hermanos, ¿por qué tiene que decirle el apóstol este tipo de listas a la iglesia? Si se fija, hermanos, son pecados realmente graves. Bueno, que en sí no existe un pecado leve. Pecado es pecado. O sea, el que roba un banco como el que se roba el cambio de la pollería es robo. Para Dios eso es pecado. Aquel que tiene un montón de maldiciones, como aquel que se le escapa una cuando se enoja, lo mismo. Aquel que dice una mentiría piadosa, hermanos, es mentiroso. Aquel que se toma una cerveza como es un bebedor social, la Biblia dice, no os embriaguéis, cuidado con eso. Entonces, a veces, hermanos, sí el mundo nos va a tratar de dar una perspectiva endulzante del pecado. El primer dicho con el que confronta Pablo es este: todas las cosas me son lícitas. Todo, tengo permiso de hacerlo todo. Aquí ya estaba muy marcado este pensamiento filosófico en la iglesia. Tienes derecho a hacer todo, tenemos albedrío. Además, Dios nos ha perdonado todos los pecados. Pero eso les dio libertad, hermanos, para ir y agarrar el pecado una y otra vez. Entonces Pablo confronta esto, ese mas no es un pero. Todas las cosas me son lícitas, sí. Y Pablo dice, pero no todo conviene. Entonces no solamente se trata de satisfacer, sino de pensar. ¿Qué es lo que me edifica y qué es destructivo? Porque tengo la libertad de hacerlo todo, sí, pero debo tener cuidado. Sigue, todas las cosas me son lícitas. Mas yo, nuevamente ese más es un pero yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra dominar, hermanos, es la misma que se ocupa para enseñorear, entregarle el gobierno a. Así que Pablo dice, puedo practicarlo todo, pero tengo que tener cuidado para que lo que practico no tome el señorío de mi vida. Y hermanos, es complicado porque existe una lista, lo hemos visto en la escuela dominical, acerca de cómo va avanzando, hermanos, el pecado en nuestras vidas, porque primero empieza con una tentación, hasta llegar a convertirse en una obsesión. Y se pierde todo, hermanos, todo con tal de poder satisfacer aquello que empezó como una tentación. Y después de ser una obsesión, hermanos, termina con una opresión. Pero todo empezó así de simple, todo es lícito. O sea, es interesante, hermanos, cuando hablamos con una persona con un problema de adicción, y me ha tocado escuchar a algunas personas que están inmersas en las sustancias, hermanos, tóxicas, diciendo, ojalá nunca hubiera tomado un cigarro. Ojalá nunca hubiera bebido una cerveza, porque destruí mi familia, destruí mi hogar, destruí todo por eso. Así que Pablo le dice, iglesia, a ver, tenemos que tener cuidado, nuestra santidad, nuestra conducta no son negociables. Hermanos, ciertamente no va usted, no voy a perder yo la salvación, pero nuestra vida sí se puede ver despedazada por consentir, hermanos, una actitud o una actividad que no glorifica a Dios. Después dice, se encuentra con otra, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Los dos pecados más comunes en las prácticas paganas en tiempos de Pablo, y creo que hoy en día son las mismas, hermanos, la sexualidad y la glotonería. Entonces el pensamiento de ellos era, pues vamos a comer, ¿no? Como pensamientos que decimos hasta en broma, ¿verdad? Amén. Y al sartén vamos a comer. Y hay pensamientos, hermanos, que todavía van allá a comer, ¿verdad? Y es interesante porque a manera de broma lo podemos mencionar, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en esto. Entonces había dos razones por las cuales Pablo advierte, porque ambas, hermanos, están llevando a una conducta destructiva. Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, y nuevamente Pablo mete un pero, tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Nada hay duradero, ni el vientre ni las viandas llegará un fin para eso, pero el cuerpo aclara.
no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nos habla, hermanos, entonces del genuino gobierno que debe existir en la mente y en el corazón del creyente. La voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, como hemos estado hablando, ¿se acuerda? La palabra que aparece aquí para fornicación es la misma palabra que se traduce para varios aspectos de inmoralidad: adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. Es el mismo concepto, hermanos, que habla de impureza sexual. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, pero el cuerpo no es para eso. Está hablando, hermanos, de santidad integral en todo. El cuerpo fue creado por Dios. Entonces, ¿para quién debe ser? Para Dios. Y entonces entenderemos por qué Dios bendice todo lo que Él ha creado si lo hacemos como Él quiere. Y explica, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El que tiene dominio sobre el cuerpo, el que tiene dominio sobre la vida, el que tiene autoridad es Dios, y a Él es el que ofendemos con este tipo de prácticas. Todo lo que tiene que ver, hermanos, con inmoralidad, con autosatisfacción plena, ridícula, hermanos, y desenfrenada, terminan por destruir. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? A ver, iglesia, recordemos. Acabamos de cantar algo hermoso: comprados por sangre de Cristo. Cuando usted compra algo, le pregunto, ¿quién es el dueño de aquello que usted compró? Usted, porque usted lo compró. Decía nuestro himno, hermanos, que fuimos comprados con un precio increíble, la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Es Él. Así que debemos entender, hermanos, que quien tiene la autoridad y debe ser ejercida su voluntad, hermanos, nosotros buscándola, es porque es el Señor, es porque Él es nuestro Señor y Él es el que tiene la autoridad. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Alud, hermanos, al ejemplo que Él da de ser unidad como iglesia, ser el cuerpo. Somos miembros de Cristo. Dice entonces con pregunta nuevamente: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Fíjense cómo Pablo ridiculiza ese pensamiento de todo me es lícito. No, ahora piensa tú como cristiano, siendo partícipe de actividades que nacen del infierno, pero bien cristiano. Entonces, hermanos, y aquí por lo menos hablamos, fíjense en esto, en la lista anterior: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y usted y yo, si somos un poquito quisquillosos, nos vamos a dar cuenta que es una lista de pecados visibles, de pecados, hermanos, que se notan a primera. Pero tenemos que entender, hermanos, que aquí solamente está englobando de una forma general, porque también, hermanos, tenemos la murmuración y esa no se ve. Tenemos el mal pensamiento, hermanos, y ese no se ve. Tenemos envidia y ese no se ve. Tenemos rencor, tenemos enojo y ese no se ve. Tenemos amargura, tenemos depresión y ese no se ve. Sin embargo, hermanos, es interesante porque la misma razón para ese pecado es la convicción, hermanos, de que eso está bien, cuando no es así. Porque creeríamos en el pensamiento coloquial hoy en día, mientras no lastimes a nadie. Y recordemos que no existe el pecador feliz. No lo existe en ningún lado del mundo, en ningún país. Ningún pecado, hermanos, puede producir felicidad. Así que tenemos que entender esto. Dice aquí: los haré miembros de una ramera. Vamos a tener un vínculo con algo que Dios desaprueba. Entonces, por eso es esta pregunta, porque Pablo no solamente quiere hacer pensar a la iglesia, no solo quiere confrontarla, sino que realmente está ridiculizando el pensamiento platónico de al principio, de darle gusto al cuerpo ahorita porque muerto ya no se puede. Entonces, no. Pablo, hermanos, confronta con los pensamientos, las ideologías de su tiempo, que se fijan no son diferentes a las nuestras. Es exactamente lo mismo. Y está advirtiendo a la iglesia: no pueden ser una iglesia cristiana con un pensamiento así.
No puedes ser cristiano tolerando cualquier tipo de pecado. Pablo hace hincapié en estos dos, porque eran los que mayormente se practicaban en los rituales paganos, la promiscuidad y la glotonería. Pero hermanos, aquí abarca todo tipo de pecado tolerado por el cristiano. Así que sí, esto es interesante, esto es grave, me atrevería yo a decir. Y versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, y cita el libro de Génesis, los dos eran una sola carne. No solamente se trata de honrar santidad, no solamente se trata de testimonio. En esta sola parte, hermanos, Pablo apela a la bendición de la familia. Lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero aquí se anticipa a decir esto. ¿Cómo podemos manchar aquello que Dios unió? Hermanos, un pastor ponía un ejemplo bien claro para explicar acerca de la diferencia de vivir la sexualidad en el matrimonio y fuera del matrimonio con un jardín. A mí me encantó esa explicación y él decía, si tengo afuera el jardín, tengo mis flores, tengo mis rosales, tengo la hierbita que corto en su lugar. Y se ve bonito, a todos nos gusta ver un jardín, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos, hermanas que aquí les gustan mucho las plantas, mi esposa entre ellas, y tiene ahí sus hortalizas, porque les gustan las plantas y se ven bonitas en su lugar. Pero si de repente yo le dijera a mi esposa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vamos a meter las plantas a la sala. Y agarrara yo todas sus macetas y las vaciara en la sala. Porque el jardín lo vamos a poner en la sala, ¿verdad? Y agarrara yo otra maceta y la volteara y la pusiera yo en el jardín. Ese jardín llevarlo en medio de la sala, ¿verdad? Y voy a poner también estas florecitas, estas rosas, y volteaba yo la maceta y la pongo en la mesa porque quiero el jardín. ¿Seguiría siendo un jardín? Eso, hermanos, ya es suciedad. Eso ya es desorden. Aun cuando pudiéramos decir, sé la raíz, la base, las flores, las plantas, el olor, pero fuera de su lugar es desorden. Así que las cosas en su lugar. Cuando Dios creó el matrimonio, hermanos, lo bendijo con la sexualidad. Pero siempre y cuando se viva dentro de la sexualidad matrimonial será de bendición. Honra a Dios un matrimonio, hermanos, que se cuide, que se honra de esa manera, que se miran con agrado. De verdad, hermanos, por lo menos los matrimonios. Hermana, ¿se siente usted bonita cuando su marido se le queda mirando con una sonrisa coquetona? ¿Por qué? Porque le gusta a usted a su marido. ¡Qué bueno! Si su marido le echa flores, hermano, no como la maceta silvas, no haga eso, no. Pero sí le echa piropos a usted, hermana. A veces las mujeres tienen eso, yo he escuchado, ¿verdad? Pero si ya estoy grande, pero si ya aquí, esto de aquí, pero aquí ya, déjese consentir. Algo que yo siempre le digo a mi esposa y se lo comento, si tú pudieras verte a través de mis ojos, entenderías por qué me sigues gustando. De la misma forma, hermana, yo le sugiero, a veces no se lo decimos al marido, yo le sugiero, cuide al marido, dígale que se ve guapo, ayúdelo a la combinación de su camisa, porque así me gustas. Y vea cómo sonreímos, nos da pena hasta escuchar, caray, ¿verdad? Tal vez no seremos un artista de la televisión o no seremos los protagonistas del dorama de moda, porque ya sé que muchos ven doramas, ¿eh? Pero hágalo sentir, cuide el matrimonio. Pablo dice aquí, cualquier cosa que esté fuera del matrimonio será perdición. Así que nos invita a cuidar nuestra actividad, hermanos, matrimonial. Lo que hay detrás de nuestra puerta de la casa merece honra, merece santidad. Merece, hermanos, nuestra esposa, nuestras palabras, nuestro cuidado. Merece el esposo ser honrado. Merecen los hijos mirar cómo los esposos, hermanos, van de la mano, sonríen, comparten una coca. Una vez fuimos a desayunar mi esposa y yo. Por aquí, ¿verdad? Unos tacos que están muy buenos, te los recomiendo, ¿eh? Y fuimos. Y pues nos dan cocas de medio litro. Y para desayunar es muchísimo. Una coca nos alcanza a los dos. Luego la señorita nos dijo, ¿verdad? Quieren que les traiga 2 vasos para que no tomen del mismo envase, ¿verdad? Y nos volteamos a mirar. Y le digo, pues si te doy besos, ¿cómo me va a dar cosa tomar del mismo envase?
No, señorita, la señora se sorprendió. ¿No quieren 2 vasos? No, si acaso tráiganos un popote todavía, nomás uno. Pues es mi esposa, ¿verdad? Pero sí es importante, hermanos, que Pablo nos haga saber aquí, hermanos, cómo nuestra santidad se va a ver en una batalla por cosas tan simples como en lo más grande. Cuidar, hermanos, lo que Dios nos ha concedido como familia. Honra a Dios. Honra que usted ame, cuide a su esposo. Honra a Dios, alaba a Dios que usted sea romántico con su esposa. Glorifica a Dios que den un buen ejemplo a los hijos. Porque si se da cuenta, el mundo está dando un ejemplo terrible en la televisión, en la música, en el internet, y nos están robando las mentes y los corazones de esta generación. Entonces Pablo nos está hablando de una contaminación terrible, dice el 17, pero el que se une al Señor, vean lo contrario, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay bendición, hermanos, al participar de una unidad con Dios. Y nos da un consejo: huir de la fornicación. No es cobarde huir del pecado. ¿Se acuerda de José, hermanos, allí en Egipto? La esposa de Potifar intentó algo con él. Y entonces él, hermanos, prefirió salir huyendo. Le dijeron mentiras, le dijeron calumnias, pero él huyó de una actividad sexual fuera del matrimonio. Y dijo, no. Así que aquí nos dice Pablo lo mismo: huyan de la fornicación, de todo tipo de inmoralidad, de todo tipo de contaminación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se da cuenta el grado, hermanos, de contaminación? No solo para lo externo, sino contra el mismo cuerpo. No sé, históricamente, hermanos, se sabe, históricamente incluso, que en estos tiempos y en estos lugares hubo una cantidad increíble de muertes por enfermedades de transmisión sexual. No es nuevo, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquí Pablo está diciendo, fíjese nada más en esto: se están lastimando aún un pecado que pudiera parecer satisfactorio. Es destructivo. Todo pecado es tirano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No pasen por alto que el Espíritu Santo mora en ustedes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Fuimos comprados por sangre de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado, porque aquel que es nuestro dueño, aquí dice, no es tu cuerpo, le pertenece al Señor. No es tu vida, no es tu tiempo, no es tu dinero, no es tu familia, pero cuídalos, porque a ti fueron confiados. Entonces, destaca mucho por qué Pablo contradice los pensamientos, hermanos, de su tiempo. Estaban destruyendo a la iglesia, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay nada más peligroso, hermanos, cuando tomamos a la ligera la santidad. Voy a vivir, a tener pureza. Hay un taller incluso que se da a señoritas, hermanos, y me llama mucho la atención cuando lo vi la primera vez, porque consistía en hacer un pacto, más en las señoritas, que a veces son las que son engañadas y seducidas precisamente por cualquier tipo de engaño, por cualquier barbaján. Y hacían un pacto ellas y se ponían un anillo en el dedo donde debería ir la sortija de matrimonio. Y se le entregaba ese anillo como vínculo de pacto. No te lo vas a quitar, porque ese significa que te vas a guardar. No importa quién llegue, no importa quién diga, no importa quién te invite. Mira ese anillo y recuerda que le perteneces al Señor. Ese anillo solo lo vas a quitar
cuando pongas la sortija matrimonial. Y entonces tú podrás vivir en plenitud lo que Dios le regaló a los matrimonios. Y creo, hermanos, que ese tipo de talleres deberían retomarse, o por lo menos como familias, enseñarle a nuestros hijos a respetar a la mujer, a nuestras hijas a respetar al hombre, y ambos, hermanos, poder enseñar cordura, santidad, cuidado. Porque en tiempos de Pablo, hermanos, la iglesia cristiana de Corinto se dejó contaminar por pensamientos que exaltaron el deleite temporal y engañoso. Al punto que Pablo tiene que desmentir y decir, todo es del Señor. Entonces, iglesia, respiremos, caminemos solo para honrar a Dios. Todo lo demás, decía el predicador, es vanidad. Así que caminemos con sabiduría. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es una palabra tan clara, Señor, tan confrontadora y que tenemos que tomar en consideración todos. Gracias por hablarnos de esta manera, Señor. Danos la fuerza a todos, mi Dios, para caminar en tus preceptos y poniendo tu palabra como prioridad por encima de todo aquello que pudiera desviarnos, Señor. Porque manteniendo nuestra mirada en lo alto, podremos luchar, Señor, contra todo tipo de pecado. Señor, no dejes que nos deleitemos en el mal. No dejes, Señor, no permitas que ninguno de los que estamos oyendo esta predicación la tomemos a la ligera, sino que podamos salir, Señor, y hacer frente y pelear una buena batalla, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.